Estamos aquí nuevamente en este canal de YouTube que nos permite compartir sobre literatura y sobre experiencias de la vida y aprendizaje. Y comienzo con una pregunta: ¿dónde pones tu atención? ¿Dónde ponemos nuestra atención? El poder de un libro. ¿Cuándo y por qué le otorgamos a un libro la posibilidad de influirnos? Las personas, según nuestra experiencia, concedemos poder a otras personas, vivas o muertas, conocidas o desconocidas, a ideas, a emociones, a circunstancias, a cosas. Ninguna persona, idea, circunstancia, emoción o cosa tendrá poder de influencia, de condicionamiento sobre nosotros si no se lo hemos otorgado, de manera consciente o inconsciente. Las razones pueden ser muchas, entre ellas los gustos y las preferencias, las experiencias de la vida, el nivel de información que tenemos, las preocupaciones, la educación que tenemos, que hemos alcanzado, la cultura que nos influye, etc. ¿Por qué a veces tenemos miedo a algo o a alguien, por ejemplo? ¿Y por qué hay algo o alguien que nos provoca alegría o tristeza o preocupación? Indudablemente porque ese algo o ese alguien o esa circunstancia o esa emoción o esa idea entra en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra mente y es capaz de influirnos, de condicionarnos. Una frase que recuerdo y que yo asumo y repito hoy dice: donde pongas tu atención, pones tu intención. Donde pongas tu intención, pones tu energía. Y donde esté tu energía, confluye la energía del universo. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué pensamos? ¿En qué dedicamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro tiempo presente? En eso que nos absorbe, bueno, ahí estamos poniendo nuestras energías, nuestras capacidades. Desde el momento que ponemos atención a algo y lo repetimos en nuestra mente y lo recordamos y lo elaboramos y reelaboramos y le permitimos sentirlo y pensarlo, entonces en ese momento esa idea, esa emoción, esa circunstancia, ese hecho pasado o futuro o quizás inexistente, imaginado, puede tener una extraordinaria fuerza constructiva o destructiva o transformadora, en dependencia si sea algo positivo o negativo, porque le hemos otorgado esa fuerza nosotros, de manera consciente o inconsciente. Por lo tanto, debemos de cuidar a qué y a quiénes atribuimos poder para influirnos, para enseñarnos, para convertirse en referentes. Si nos ahogamos, por ejemplo, en las redes sociales inútiles, de los TikTok sin sentido, por ejemplo, o de los YouTube sin sentido, patinando y dando vueltas en asuntos tontos, bueno, estaremos cayendo en una trampa de inutilidades. Ahora, si buscamos libros educativos, mensajes positivos, personas positivas de la cual podemos aprender y podemos continuar avanzando en nuestro camino, bueno, entonces tendremos esa consecuencia a partir de la influencia que hemos decidido asumir. Y hablando de libros, algo que podría ser definido como una cosa, un libro es una cosa. Sin embargo, cuando abrimos el libro, esas letras, esas ideas, esas imágenes que están dentro del libro, nos permiten ver algo así como una ventana al mundo, como una rendija del universo que se expande más allá del objeto físico y material, que es un simple objeto cuando no se lee. Y cuando se lee, se convierte en algo mucho más que eso, porque nos permite a nosotros convertirlo en algo mucho más que eso. Y me pregunto, ¿cuáles han sido los libros que me han influido, que he dejado que me influyen? ¿Cuáles han sido y el por qué esos libros, esos textos, que voy a mencionar algunos hoy, han influido en mí?
y están presentes en mi recuerdo sus títulos y sus autores, algunos contenidos, algunas frases, algunos los tengo a mano y de vez en cuando los releo. Menciono entonces estos 10 libros y algunas de sus razones. En primer lugar, me quiero referir a una novela de un autor nicaragüense, Fernando Silva. Y quiero mostrarles una edición vieja, una de las primeras ediciones de los años 70. Reconozco que esta fue la primera novela que leí completa y con entusiasmo al iniciar mi secundaria. Y me pareció fascinante porque describía un territorio que desconocía por el río San Juan de Nicaragua. Y cuando lo leí, tengo que confesarlo, cuando leí este primer libro, creo que no he parado de leer. Así es que El comandante de Fernando Silva para mí es un libro referente que le permití que me influenciara y creo que me sigue influenciando. Otro libro que también tiene un valor importante y que no lo tengo disponible, El Señor de la Salle, una biografía de San Juan Bautista de la Salle. Fue un libro que me obsequiaron en el colegio por mis buenos resultados académicos. Ese recuerdo de ese premio recibido, ese reconocimiento recibido por uno de los profesores de aquel entonces, a partir de los resultados de este estudiante nuevo en ese colegio, para mí fue determinante. Así que leí ese libro con mucho entusiasmo, con los ojos muy atentos, enfocado en el contenido, y lo sigo recordando con afecto. Hay un tercer libro que también lo leí por aquellos años y es Azul, de Rubén Darío, poesía y prosa, cuentos y poemas de Rubén Darío. Lo que más me impresionó fue que este muchacho de 21 años estaba innovando y revolucionando la literatura a partir de estos versos y de estos cuentos que me parecieron fascinantes, con una gran imaginación, con un ritmo agradable y con un contenido profundo. Así es que un libro que está presente siempre en mi vida. Y un tercer libro o un cuarto libro podría ser El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Y hay una edición antigua, esta edición de los años 50, empastada ahora, y que estaba en la biblioteca de mi casa. Y cuando estaba pequeño, incluso antes de aprender a leer, yo hojeaba el libro y veía la figura y me entusiasmaba con la figura y con los dibujos que aparecían en distintas páginas. Y me parecían algunas cosas medio raras y a veces espeluznantes, pero interesantes. Y después, cuando aprendí a leer, comencé a leer parcialmente el libro y, lógicamente, después, con el tiempo, lo leí completo más de una vez. Y disfruté ese texto clásico de la literatura, un texto obligado para todos los de habla española. Y también hay otro libro de un autor latinoamericano, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Bueno, un libro también cuyo autor, cuyos personajes, cuyas circunstancias del relato y también la manera de relatarlo y de contarlo tan fascinante en ese realismo mágico que tanto nos impresionó y que tanto influyó en la literatura latinoamericana, bueno, también influyó en mí y me pareció un libro para la distracción y para el aprendizaje que continúo de cerca. Hay otro libro de un autor norteamericano, Ernest Hemingway, El viejo y el mar, y es un libro relativamente corto, pero que siempre recuerdo al viejo imposibilitado de pescar, pero buscando siempre el gran pez de su vida, sin cansarse y sin rendirse, y me pareció ese mensaje extraordinario. Y otra novela de John Steinbeck que se llama Al este del Edén, un poco más grueso, pues más voluminoso, podría haber asustado a muchos, pero a mí me gustó porque aquí recuerdo siempre una frase, Tinchel, tú puedes si quieres. El elogio al libre albedrío, la posibilidad de decidir y de hacer a pesar de las circunstancias. Hay otra novela de un autor guatemalteco, el único premio Nobel de literatura, Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Esta novela también me pareció interesante, retrata una época
del siglo XX, mediados del siglo XX, la primera parte del siglo XX en Guatemala, y un relato tan fluido y tan ilustrativo, una novela histórica que me agradó y que siempre la recuerdo con aprecio. Hay otro libro que tengo que reconocer que lo leí en su versión digital, aunque también después impresa, pero no lo tengo a mano. Pensar rápido, pensar despacio, es un ensayo. El autor Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, y realmente influyó mucho en la manera de ver las cosas, en la necesidad de pensar despacio para reducir las posibilidades de los errores comunes por pensar rápido, aunque a veces tenemos que pensar rápido para reaccionar frente a las circunstancias. Pero creo que el libro tiene un mensaje interesante. Es un aprendizaje para la manera de pensar y de analizar y de responder frente a las circunstancias cotidianas. Bueno, hay otros autores que también me fascinan mucho. José Saramago es uno de ellos. Y uno de los libros, y no digo el único, pero voy a mencionar Historia del Cerco de Lisboa. Como el editor de un libro, una palabra, si hubiera ocurrido esto o si no hubiera ocurrido esto, cambia la historia. Y así es la historia humana. Si esto no hubiera pasado, ¿qué rumbo habría? Y finalmente quiero referirme a un libro que también es obligatorio, no solamente desde el punto de vista de la literatura, sino que por la influencia cultural, religiosa y espiritual que tiene, y es la Biblia. Pero en la Biblia está el Antiguo Testamento y el Nuevo. En particular, a mí me fascina el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento que presenta a un Dios del amor, de la misericordia, a un Dios que trasciende esas deformaciones antropomórficas que están señaladas en el Antiguo Testamento. Ese Dios vengativo, sancionador, iracundo, que está más vinculado digamos, a la historia de un pueblo y a la manera de interpretarlo. Pero los mensajes, en general, los mensajes del Nuevo Testamento nos presentan a ese Dios nuevo del amor, de la misericordia, que a mí me gusta y lo siento cercano. Pero este es un libro frecuente. Hay otros libros del Antiguo Testamento, como el libro de Job, por ejemplo, que es fascinante, Proverbios, Eclesiastés, en general, digamos, es un libro recurrente. Ahora, todos estos libros que mencioné han tenido y tienen una influencia en mí, y quizás hay otros, pero me limitaré a mencionar esto. Y yo te pregunto a vos, estimado lector que lee, o que quiere leer, ¿qué libros te han influido en tu vida? ¿Qué libros te siguen influyendo en tu vida? ¿Y por qué te han influido? Lógicamente has permitido que te influyeran por una circunstancia determinada, por un mensaje que te pareció impresionante. Y yo quisiera aconsejarles a todos ustedes lo siguiente: cuando lean un libro, que sientan que ese libro tiene una influencia positiva y un mensaje que puede ser útil para ustedes, tómense la molestia y el tiempo de escribir en una página o en media página la idea, el resumen, aquello que ha quedado en ustedes. Entonces, si hacen eso, con el tiempo entenderán el valor de los libros y el aprendizaje que van sacando de ellos. Muchas gracias.